Bienvenida, bienvenido a este directo que haré hoy en compañía de Josep Turón. Yo soy Marcela Gallego, soy psicóloga, psicoterapeuta gestal y estoy especializada en emociones, estados de ánimo y en acompañar a las personas que necesitan transformar esos estados de ánimo que los atrapan, esas emociones que no saben muy bien cómo gestionar y en procesos de transformación, de cambio, todo lo que implique que puedas tener mayor autonomía, mayor confianza, mayor bienestar emocional. Estamos en este canal del Congreso en el que nos conocimos hace poco, en febrero, y si estás aquí, pues seguramente nos estuviste acompañando. Por aquí ya debe estar Josep. Muy bien, aquí estás. Hola Marcela, buenas tardes. Creo que ahí se me cortó la cabeza. Ahí me ven bien, ¿no? Perfecto. Bueno, aunque nos vean un poquito, aunque nos vean es suficiente. Les estaba contando un poco sobre mí mientras tú entrabas y Ujú. el propósito de esta conversación, porque lo que vamos a hacer hoy es conversar. Tanto Josep como yo trabajamos hábitos. Él los trabaja con un enfoque más orientado hacia la productividad. Enseguida les contará un poco más sobre esto. Exacto. Y yo los trabajo más desde la transformación de los estados de ánimo, porque nuestros estados de ánimo y nuestras emociones también son hábitos. Entonces, en la medida en que podemos transformar esa manera en que respondemos habitualmente, pues vamos a transformar cómo nos sentimos. Porque, claro, muchas veces queremos transformar el cómo nos sentimos, pero lo único que hacemos es desear transformarlo sin Exacto. comprometernos en la práctica. Joseph es consultor de emprendedores y está especializado en gestión del tiempo y productividad, como les decía antes. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar hoy del teletrabajo y cómo Joseph nos trae tres elementos básicos sobre los que vamos a conversar que todas las personas que trabajamos desde casa necesitamos cuidar. Porque si bien antes algunos trabajábamos desde casa de manera más intermitente, algunos trabajábamos de manera más constante, desde el año pasado para muchos se nos convirtió en el 100%, en la realidad. Y les tengo una noticia, teletrabajar no es lo mismo que trabajar desde casa en situación de contingencia. Y ahí tenemos mucha confusión, porque teletrabajar implica todas unas condiciones que muchísimas personas no tienen y que lo que están haciendo es trabajando en remoto en situación de contingencia. Ujú. Entonces, estas habilidades que les traemos hoy pretenden aportarles para que puedan empezar a teletrabajar en serio. Así que, muy bien. Si bien estos elementos que les vamos a dar son muy básicos, y seguramente los has escuchado en otros espacios, lo que queremos con Josep, y enseguida lo voy a dejar a él que hable porque yo me Tranquila. pongo a hablar y me entusiasmo, lo que vamos a hacer es mostrarles cómo productividad y estados de ánimo y saber qué hacer con tus emociones van de la mano. Así que para eso estamos aquí. Cuéntales algo más sobre ti para los que te recuerden del Congreso, que se pongan al día y Genial. comenzamos. Mira, antes de nada quería aportar a lo que comentabas ahora, ¿no? Que lo que vamos a hablar es básico, pero es que muchas veces no necesitamos asentar estas bases. Y hasta que no están bien asentadas, no podemos ir como al siguiente paso, a, a desarrollar más esa parte, ¿no? Es muy, muy importante que lo que vamos a tratar hoy volvamos a recordarlo, a destacar esa importancia de hacerlo, qué consecuencias tiene no hacerlo, que seguramente pues sentirás que te están afectando, ¿no? Como decía Marce, pues soy consultor de emprendedores, también soy coach, ayudo a emprendedores tanto en la parte del negocio como en la parte personal. La parte personal sería más con el acompañamiento en coaching
y la parte del negocio pues más con tema consultoría. Y los últimos 8 años también he estado en el mundo del fitness, gestionando instalaciones deportivas y por eso tengo muy por la mano el tema de los hábitos, porque como entenderás y quizás a ti también te ha pasado alguna vez, el tema de entrenar, apuntarse al gimnasio o entrenar, pues es uno de los hábitos que quizás cuestan un poquito más de implementar y era un reto pues conseguir que los clientes y la gente que quería hacerlo, pues acompañarles a que lo introducieran en su vida, porque la actividad, que después vamos a hablar un poquito más, es muy importante, ¿no? Por Claro, lo que, me sí, imagino que en enero tenías llenos los gimnasios. claro. Eran periodos. Era enero, septiembre, después de verano. Y quizás esta época de ahora, abril, que se acerca verano, aquí en España, estamos a 2 meses de Claro. verano, la conocida Operación Bikini, pues bueno, hacer los deberes tarde. Nosotros lo que vamos a mostrar hoy es empezar a hacer los deberes con tiempo para no tener que ir a última hora a hacer las cosas correctamente. Así es. Bueno, un saludito para todos los que están ahí acompañándonos. Les hemos mandado un saludito virtual, de paso se los mandamos directo. Y les damos las gracias por estar aquí acompañándonos, porque sin ustedes, pues lo que nosotros hacemos no tiene mucho sentido. Total, Así que qué rico que estén por aquí. Y todas las preguntas que se les ocurran, pues aquí estamos. O sea, estamos conversando también con ustedes, así con todos. que lo importante es lo que se puedan llevar. Así que si algo decimos que no es muy concreto, que lo quieres entender mejor, pues nos Ujú. escribes con toda la libertad y aquí estamos para resolver esas dudas. Bueno, cuéntanos cuál es ese primer elemento que quieres que trabajemos y que empecemos a revisar desde hoy. Genial. Mira, yo creo que el primer factor a tener en cuenta es la importancia de definir unos horarios. Por Mm, ejemplo, cuando hicimos el congreso yo hablaba de los objetivos placer, que trata de los distintos ámbitos de nuestra vida. Y tenemos que ir con mucho cuidado porque cuando trabajamos en casa puede pasar que al final nuestro día sea únicamente trabajar, porque no definimos los distintos roles que tenemos en nuestra vida, ¿no? Estamos en claro. casa, ahora trabajo, ahora no, y queda como muy disperso y puede ser que vayas perdiendo, que te vayas desconectando de otras cosas importantes. Por lo tanto, define tanto un horario para tu trabajo, hora de inicio, hora final, tiempos de descanso, pero también horarios de las otras cosas que quieres hacer en tu día a día. Por lo tanto, que no sea un día de improvisación, de dejarte ahí fluir lo que vaya surgiendo, sino que empieces el día con un sentido y también con una claridad de qué tiempos vas a dedicar a cada una de las cosas. Claro, porque es que cuando no lo hacemos, ¿qué nos pasa a nivel de los estados de ánimo? O sea, si no cuidamos el tiempo, nos agobiamos, Ujú. porque nos parece que tenemos muchísimo que hacer, que no nos va a llegar el tiempo, no lo organizamos por bloques, que es algo que tú enseñas a hacer. Correcto. Entonces, en la medida en que no nos organizamos por bloques, se nos hace una marea de tareas y el tiempo se nos alarga y se nos alarga y terminamos a las 9 10 de la noche todavía en el ordenador. Entonces Ujú. nos provoca agobio, nos provoca frustración porque nunca alcanzamos a hacer todo eso que en la cabeza tenemos por hacer, porque no lo priorizamos. Entonces hacemos muchas cosas y nos parece que no somos efectivos, que no somos productivos. Ujú. Entonces ahí está. Y la ansiedad. Entonces, agobio, frustración y ansiedad. ¿Por qué? Porque el tiempo no alcanza, no es suficiente y la ansiedad es exceso de futuro. Entonces, estoy todo el tiempo, no voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar. Con lo que esto se Total. nos convierte en un círculo vicioso. Mira, si me permites, Marce, voy a aportar algo más Claro. porque esta semana en el podcast de Ninja del Tiempo compartí qué hacer cuando tenemos una lista de tareas muy larga, ¿no? Entonces ahí comparto algunos tips para poder actualizar tu lista de tareas, o sea, tener lo que comentabas ahora de tener la mente demasiado en nuestro futuro, para poder Mm. actualizarla y a partir de ahí también poderte organizar para centrarte en tu día a día, pero con un sentido y dentro de estos horarios. Y cuando haces esto, de organizar la lista de tareas, hacerlo con una metodología, porque todo tiene un método. Ujú. Porque yo conozco personas, cuando yo les digo, bueno, organízate, me muestran una libreta y me dicen, aquí tengo todo, estoy muy organizado, tengo todo apuntado, esta es mi lista de tareas y no doy, pero es que no es simplemente escribir, ¿no?
Es claro. hacerlo también con un método. Y cuando lo hacemos, cuando cuidamos nuestro tiempo, al final, ¿en qué estado de ánimo nos ponemos? Nos ponemos en más confianza porque sabemos que vamos a cumplir, que vamos a llegar, que nuestra identidad está siendo cuidada, pues porque no voy a ser el que queda mal, el que llega tarde a todos los sitios. Me voy a sentir también con gratitud por eso que estoy haciendo, porque a veces estamos tan agobiados con nuestro trabajo que decimos, Dios, es que si no tuviera que trabajar. Y no tenemos ese sentimiento, esa gratitud que podemos tener con el hecho de que tenemos, y más si trabajamos en algo que nos gusta. Claro. Confianza y motivación también aparecen cuando logramos ordenarnos, porque como vemos que avanzamos, pues tenemos ganas de seguir con serenidad. Entonces, miren que al final esos estados de ánimo en los que nos ponemos, esas emociones que nos atrapan, tienen que ver totalmente con lo que hacemos. Y si no tenemos buenos hábitos, fatal. Y para que podamos llevar a cabo esos hábitos necesitamos tener unas conversaciones esenciales. O sea, eso que tú decías de ordenarme, que más Ujú. adelante seguramente nos mencionarás, tenemos que ordenarlo con alguien y no hacernos nosotros nuestros planes en la cabeza y olvidarnos de la gente que está a nuestro alrededor. Claro, lo importante también es aterrizar todo eso que tenemos en la cabeza, pues que esté plasmado en algún sitio, porque cuando está en la cabeza tampoco tienes el orden, no tienes una estructura, no tienes claro los tiempos y Claro. por eso tener unos horarios, puedes hacerlo con un planificador en ordenador, en papel, agenda, donde quieras, pero tener clara esa estructura también para ver si lo que estás haciendo lo estás haciendo en los plazos que tenías previsto o no, cómo afectan las otras cosas, si estás realmente dentro de los tiempos que te gustaría estar avanzando. Y lo que decías antes, que esa acción de ir haciendo cosas, esa motivación de sentirte bien cuando lo vas haciendo, te hace entrar en la buena dinámica de seguir activo y no desenfocarte, porque cuando no hay horarios, pues bueno, ahora si me alargo un poco no pasa nada, si ahora Ya lo paro haré. una hora, pues bueno, ya lo haré, ¿no? Lo que decías ahora. Y claro, queda muy disperso y al final ese tiempo que no estás avanzando en el trabajo, después lo vas a tener que recuperar perdiendo tiempo en otras cosas que seguramente son importantes para ti también. Claro. Mónica nos dice, no es suficiente el tiempo o no ha sido para nada productivo. Habitualmente no es productivo, porque todos tenemos la misma cantidad de tiempo al día. Mm. Y qué casualidad que Josep es súper productivo y Juanito pues no hizo nada. ¿Es un tema de tiempo o es de hábitos y de productividad? Es lo segundo. Genial. Y ese segundo elemento básico que les queremos compartir. Pues bien, para mí es muy importante también que esto yo lo apliqué en la que pude en mi casa, porque hace unos meses que estoy trabajando también desde casa, es tener un espacio Mm, definido para tu trabajo. Yo, por ejemplo, tengo un despacho aparte con el escritorio, o sea, cuando entro en el despacho, mi cabeza sabe que toca trabajar, ¿sí? Y si alguien dice, mira, es que no puedo tener una habitación únicamente para trabajar y tienes que hacerlo en un sitio compartido, como puede ser el comedor, pues también definir que cuando estés sentado en esa parte del comedor, en esa silla concreto de la mesa, ese es tu espacio de trabajo. ¿Por qué es importante? No únicamente para ti, como decía antes, que a mí me va bien porque mi cabeza dice, ok, ahora estoy aquí y es el sitio de trabajo. Y cuando estoy en el sofá es momento bueno, mm, de desconexión, ¿no? También es importante porque si estás conviviendo con más personas para establecer pues unos roles en casa, ¿no? claro. Que es que la otra persona entienda que cuando tú estás en ese sitio es momento en que estás de trabajo, que no te tengo que interrumpir o si necesito algo voy a esperar en el momento que sé que tienes un descanso, que por eso es importante los horarios, todo está conectado, ¿no? Y también imagínate que alguien que tiene hijos en casa, pues también poder contarle la importancia de que papi, que su padre pueda estar centrado y cuando esté ahí, su padre está trabajando, igual que cuando él está jugando, pues quiere ir a su aire, ¿no? Pues igual. Pero para mí es muy importante tener ese espacio bien definido para que tu mente tenga claro que en ese momento estás trabajando. Yo incluso, mira, a mí en el ordenador me cuesta jugar ajedrez.
Pero cuando juego ajedrez, lo hago en un sitio distinto que cuando estoy trabajando. Mm. Porque no quiero que mi cabeza, cuando esté en el sitio de trabajo, esté pensando en el ajedrez, ¿no? Claro, porque al final nuestro cerebro no racionaliza y no dice, oh no, es horario de trabajo, sino que ve Claro. el entorno y dice, uy, estoy cansado, ay, una partidita, porque Es como eso. está acostumbrado Al- a ese claro. entorno. Mm. Los hábitos tienen un disparador. Siempre que cuando empiezas a hacer una acción, que lo haces como hábito, o sea, que es automático, es porque algo lo dispara. En mi caso podría ser abrir el ordenador y pensar en el ajedrez o abrir el ordenador y pensar en el trabajo. Entonces, cuando abro el ordenador, pero estoy en el ámbito, en el sitio donde normalmente trabajo, ese disparador es de trabajo. Y cuando lo abro en el otro sitio, pues ese disparador ahora es diversión. Claro. Mira, y aquí lo que nos traes del espacio hay algo central. Una cosa es que tú estés, que tu teletrabajo sea definitivo y otra es que estés teletrabajando en casa en esta situación de contingencia. Ujú. Si tu trabajo va a ser definitivo, necesitas sí o sí, cuanto antes, hacer un cambio en tu casa y buscarte un hueco como sea, con una, no sé, con un, ¿cómo se dice? Un biombo, con Sí, lo que sea, pero necesitas ese espacio, porque no hacerlo provoca mucha confusión y agotamiento, porque estás tan atento a tantos estímulos a la vez, porque entonces te hablan, te preguntan qué vas a comer, suena el teléfono, viene el niño corriendo, está el perro, está el cartero, que todo. No hay cómo concentrarse y te agotas muchísimo más. Además que provoca confusión, entonces es mucho más fácil equivocarse, cometer errores, enviar lo que no tenías que enviar, llamar al que no tenías, y eso pues te provoca frustración. claro. Ahora bien, por eso les digo que es distinto, porque las empresas que tienen establecido el teletrabajo dentro de sus organizaciones tienen unos protocolos, tienen unos sistemas, tienen unas condiciones en la casa a sus empleados, porque todo esto tiene una normativa. Ujú. Ya estamos llamando teletrabajo a algo que no lo es, porque ahora todo Dios está en su casa trabajando como puede y no tiene las condiciones, las herramientas, el espacio, las sillas, etcétera. En Colombia, Totalmente. por ejemplo, muchas compañías le enviaron a sus trabajadores su escritorio, su ordenador y su silla, Qué bueno. porque son conscientes de esto. Pero ¿cuántos hicieron eso? Ujú. Claro, y muchos no tienen espacio en su casa. De hecho, ahora las constructoras están diseñando los pisos, los apartamentos, como dicen en Colombia, teniendo en cuenta espacios de trabajo, porque saben que es algo que llegó para quedarse. Entonces, es esencial que cuidemos el entorno, el espacio del trabajo, por lo que tú decías, por los disparadores, Ujú. porque si no, confundimos nuestro cerebro. Y ahí tenemos de nuevo conversaciones esenciales. ¿Qué tengo que pedir y a quién? ¿Qué límites tengo que poner y a quién? ¿Qué ofertas tengo que hacer y a quién? Porque si no logramos tener esas conversaciones esenciales, no vamos a poder conseguir lo que necesitamos. Qué buen aporte. Ujú. Muy de acuerdo, Marcela. Y también que has comentado, ¿no? Que hay que tener en cuenta que ese espacio de trabajo vamos a pasar muchas horas y que hay que adaptarlo. Yo, por ejemplo, una de las cosas que hice fue invertir en una buena silla de despacho porque era consciente de que me iba a pasar un montón de horas. Y no es lo Claro. mismo estar en la silla que tengo en el comedor, que estoy 20 minutos, 30 minutos comiendo al día, que es tener que estar 8 horas ahí sentado, 9, 10 o 7, las que sean. Entonces, tener Mm. en cuenta no únicamente ese espacio por los disparadores, sino también que sea un sitio cómodo, confortable, que esté limpio, que esté em, todo conectado para que tú te puedas centrar en lo que tienes que hacer, que no tengas estas distracciones que también comentabas antes. Claro, claro, totalmente. Muy bien. Como tercer elemento esencial, entonces llevamos, importantísimo cuidar el tiempo, Ujú. programarnos. Para eso, Josep es el rey. Él tiene un ebook maravilloso que después les va a decir dónde lo descargan y ahí Exacto. pueden aprender un montón. En la organización del tiempo es esencial tener conversaciones claves y si no sabes tener esas conversaciones, si te cuesta pedir,
Si no sabes poner límites, pues mira, yo te ayudo. Claro que sí. Claro, porque es que también necesitamos desarrollar esas habilidades y al trabajar en remoto necesitamos también desarrollar dinámicas distintas de trabajo con nuestro equipo, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestros líderes, etcétera. O sea, no es simplemente, me voy a trabajar a casa y todo sigue igual, solo que ahora lo hacemos por teléfono. Es otra cosa. Y por eso hay tanta ansiedad, hay tanta angustia en las personas que están trabajando desde casa. O sea, yo he trabajado con personas que me dicen, llevo 4 días en la cama, porque trabaja en la cama, come en la cama, duerme, ve series y no se levanta de cama. ¿En qué estado de ánimo va a terminar esa Claro. persona? Va a terminar con depresión, asegurado, porque no es posible. O sea, nosotros no tenemos o sea, no estamos preparados para un cambio tan radical en tan poco tiempo y necesitamos desarrollar esas habilidades. Ujú. Tercer recurso básico que necesitamos Pues cuidar. mira, vinculado con ese caso que hablabas ahora, ¿no? Para mí es muy, muy importante la actividad, mantenerse activo. Y ahí hay dos tipos de actividad. Una es durante el horario de trabajo. Si estás trabajando en casa, durante tu horario de trabajo, no te estés 4 horas sentado seguido, no te estés 8 horas sentada seguida. Intenta cada hora. A mí lo que me gusta es que mi reloj me avisa si llevo 50 minutos sentado, me avisa y me dice, Josep, espabila y levántate, actívate un poquito. Esto te va a ayudar a oxigenarte, te va a ayudar a cambiar un poco la perspectiva que tenías ahora, eh, para centrarte después mejor de nuevo, porque nuestra atención no puede estar tanto tiempo tampoco enfocada en una misma cosa. Por lo tanto, a mí yo, por ejemplo, lo que me gusta es hacer bloques de 1 hora o como mucho hora y media, ¿sí? Y si te repartes tu jornada en unas 8 horas, pues al final te tienes que activar pues 5 o 6 veces, ¿no? Yo aprovecho para ir al baño, para coger agua, a media mañana pues para comer algo. Y es aprovechar esos momentos para que tu mente descanse un poco, que se resitúe, para volver a sentarte y ahí volver a conectar de nuevo. Y el otro tipo de actividad sería fuera de esta parte del trabajo, ya sea antes o después de tu jornada de trabajo, es necesario mantener una vida activa, aunque sea salir a andar, aunque sea ir al gimnasio, como decía antes, aunque sea ir a jugar a baloncesto con los amigos, a tenis, algo que te mantenga activo, que a mí me gusta decirlo que es poner a trabajar a tus hormonas a tu favor. Tenemos un ejército de hormonas y la actividad física nos ayuda muchísimo después en la parte de la concentración y a estar más creativos. Entonces, antes o después de tu jornada de trabajo, deberías de tener un hueco para ti, para salir de ese entorno, de ese espacio que has creado para trabajar, salir de ese entorno, si puedes, y en ese momento en tu país lo puedes hacer, salir al exterior, que te toque el aire, que te toque el sol, que puedas desconectar, lo puedes hacer acompañado, lo puedes hacer solo, eso da igual, pero tener esos momentos para ti de actividad, para poner a las endorfinas bien activas y no quedarte, porque si no, yo eso lo viví, ¿eh? Porque yo soy una persona muy activa y sobre todo aquí en España, en el primer confinamiento, 3 meses en casa, físicamente lo noté. Pero no solo físicamente, sino también mentalmente, porque tantas horas Totalmente. encerrado, tantas horas con lo mismo, y sentía que estaba empezando a llevar una vida más sedentaria, que es uno de los grandes problemas que tenemos a día de hoy, esta vida sedentaria, ¿no? Que cada vez somos menos activos y los humanos somos activos. Entonces, dedicarte cuando pongas tus horarios, volviendo al primer punto, cuando pongas tus horarios, define en qué momento del día vas a hacer descansos durante tu trabajo y en qué momento del día vas a hacer una actividad, la que sea, pero para mantenerte activo. Y no se vale hacerse trampas. Bueno, cuando termine sobre las 7 o sobre las 8 ya iré, Ujú. si termino, si tengo tiempo. Porque hay algo que necesitamos tener en cuenta, que tiene que ver con los horarios también.
y es que cuando nos ponemos un límite temporal para una meta, somos más efectivos porque Ujú. o sea, si la respetamos, sabemos que es en ese tiempo. Nuestro cerebro es maravilloso porque es súper flexible y plástico y elástico. Si tú tienes 3 horas para hacer un texto, te vas a llevar 3 horas. Si Seguro. tienes 30 minutos, lo haces en 30 minutos. Yo hoy, por ejemplo, me siento muy orgullosa de mí misma porque tenía un montón de cosas que hacer. Me planifiqué en bloques de 1 hora y yo miraba el reloj, listo, me faltan 10 minutos. ¿Cómo quedó? A ver esto, Apretón, tin, tin, venga. tin. Terminé, siguiente. Y al final revisé y cumplí todo, quedó bien, tal. Y entonces al final del día me quedo con esa satisfacción y ya me voy tranquila a hacer lo que tenga que hacer, el ejercicio, lo que sea, porque si no, claro, vamos alargando el día y el deporte, activarnos, salir a caminar o hacer estiramientos o hacer Ujú. unos ejercicios de yoga o de lo que sea, si lo sabes hacer, pues lo dejamos para cuando nos sobra tiempo. Mira, mi recomendación ahí es, si puedes, que estas cosas que quizás te cuesta, no estás haciendo ahora o te cuestan más, intentes hacerlo cuanto antes. O sea, a mí lo que me ha ido muy bien para coger el hábito de entrenar y de leer es hacerlo a primera hora de la mañana. Ya puede ser a la hora que te levantes, da igual, eso no, eso según tu día, Les voy ¿vale? a contar un secreto de Pero, Suset, que se levanta súper temprano y yo le digo que lo admiro y que es mi héroe porque se levanta a las vale, yo 5 de la mañana. me levanto a las 5 de la mañana, ¿vale? Pero ese es mi caso y es como me va bien a mí por mi Claro, ritmo y claro. porque estoy adaptado. Hay gente que quizás le va mejor hacer esa actividad al final del día, pero ¿por qué estaba diciendo ahora que Mm, mejor hacerlo a primera hora? Y no significa a las 5 de la mañana ni a las 6. Tú te puedes levantar a las 8 y puedes hacerlo cuando te levantas y después empiezas tu trabajo. Porque cuando lo haces al final del día, pueden surgir muchas cosas, puedes claro. ponerte varias excusas para no hacerlo, o pueden salir algunas urgencias que en ese momento pues permites que pasen por delante. En cambio, si lo haces a Claro, primera hora de la mañana, cuando aún no están sucediendo cosas, eso no lo puedes utilizar de excusa. Entonces, o lo haces o eres tú que decides no hacerlo, pero de esa forma en mi caso es, me levanto y lo hago. Y ya, claro. no hay otra. Y ese tipo de actividades, a mí me gusta llamarlos, que es cuando tú las pones en tu calendario para hacerlas, o cuando tú decides cuándo lo vas a hacer, esas actividades las tienes que poner con un candado. Esas actividades no se pueden mover porque es una actividad que es importante para ti. Debería ser una prioridad porque es tu salud. Y la salud Exacto. debería ser una prioridad, porque yo hablo de tiempo, ¿no? El tiempo es nuestra vida, al final el tiempo simplemente es como Mm, medimos nuestra vida y para vivir más tiempo necesitamos estar saludables. ¿Qué tenemos que hacer para estar saludables? Actividad, comer bien, descansar correctamente, tener buenas relaciones. Por lo tanto, esto deben ser prioridades. Cuando te pongas en el calendario estas actividades, póntelo en tu cabeza, con un candado. Y debería ser lo primero. No, puede ser lo primero en el día, pero puede ser al final del día, pero igualmente es lo primero, porque nada tiene que pasar por delante de eso. Me claro. gusta hablarlo de esta Respetarlo. forma, exacto. Mm, Esta tarde lo estaba hablando con una chica, estábamos haciendo consultoría y hablábamos de la actividad, que le estaba costando mucho, hacía meses que no lo hacía. De hecho, esta actividad es un candado. Le he dicho, ¿cuándo vas a empezar? Me dice, esta misma tarde empiezo ya. claro, claro. Porque mira, ahí aparece algo que a mí la gente me dice mucho y es que no me apetece. Es que lo hago cuando me apetece. Entonces yo le digo, ¿a ti te apetece ducharte todos los días? O lo haces porque tienes el hábito. O a ti te apetece desayunar. Otra cosa es que te apetezca huevos o que te apetezca fruta, pero ¿te Claro. apetece desayunar o tienes el hábito de desayunar? O sea, ¿te apetece peinarte o tienes el hábito de peinarte? Porque si esperas a que te apetezca, Claro, a que pero es que tengas además ganas, algo que no haces de forma regular es complicado que te apetezca hacerlo, porque no estás viviendo los beneficios de hacer esa cosa. Los exacto, beneficios de desayunar, bueno, es la alimentación, de ducharte, es tener una buena higiene. De la actividad, pues tienes que permitirte darte el tiempo de poder experimentar los beneficios y después
podrás decir algo más con criterio, pero no decir es que no me apetece las cosas, sobre todo los hábitos al principio, hay que ponerle más disciplina, más atención, más energía, porque es una actividad que no estamos acostumbrados a hacerla y la tenemos que implementar. Entonces, tenemos que, como decía ahora, poner más atención, forzarnos un poquito más a empezar a hacerlo y después poco a Mm. poco el cuerpo ya te lo irá pidiendo de hacerlo y lo vas a disfrutar y te va a apetecer. Así es, así es. Además, todo esto que estamos viviendo del teletrabajo, de permanecer tanto tiempo en casa, de no poder salir con tanta frecuencia, de tener que dejar las rutinas que teníamos, porque muchas personas me consultan, por ejemplo, por la soledad. O sea, Ujú. porque ya no pueden ir a baile, ya no pueden ir a la partida, ya no pueden quedar al café, ya no pueden quedar a los vinos, ya no pueden quedar los fines de semana al asado, al churrasco, al no sé cuánto. Entonces, ¿qué hacen con su vida? Tanto tiempo en casa, terminan aburridos viendo series y comiendo, tirados en el sofá. O sea, y comiendo no precisamente zumos verdes, Ujú. sino patatas, o sea, hidratos, todo lo que tienen a la mano. Entonces, como toda esta situación es nueva y no tenemos los hábitos necesarios para afrontarla, es que en consultorías como las que hace Josep o en las mentorías o en las sesiones de terapia que hago yo, es que te ayudamos y te acompañamos para que puedas desarrollar esas nuevas habilidades. El sábado 17 de abril a las 10 de la mañana España y a las 7 de la tarde España también, porque tendré dos grupos. Ujú. Voy a hacer un taller gratuito con tres ejercicios básicos y tres estrategias básicas que son diferentes a las que les acabamos de contar hoy, eh, que te puedes llevar para tu casa para que puedas empezar a desarrollar esos hábitos y a transformar esos estados de ánimo que a muchas personas las tienen atrapadas en la soledad, en la desesperanza, en la frustración, en la resignación. Y hasta que no se empiecen a mover de ahí y no puedan empezar a desarrollar esos nuevos hábitos, pues no van a haber puertas de salida. Ujú. Quienes me han escuchado antes saben que cuando yo hablo de estados de ánimo no lo hablo como un subproducto de la emoción, sino como la interpretación que tenemos de lo que vemos o no posible para nosotros en el futuro. Quien está resignado asume que en su futuro no hay ninguna posibilidad, entonces no actúa. Así que aprendes a transformar esos juicios que tienes sobre el futuro y transformas tus estados de ánimo. Entonces, los invito a todos para que se inscriban en el taller. El taller es gratuito. Debajo de este vídeo van a ver mi perfil. Ujú. Estoy aprendiendo esto de las redes. Entonces, les dejo el enlace a mi perfil de Instagram y en mi bio, en mi biografía, ¿no? Así se Biografía. dice. Ahí tienen el enlace para que se puedan inscribir. Va a ser a través de Facebook y va a ser en directo, así que pues vamos a interactuar y vamos a hacer tienen todas las preguntas, es 1 hora y media y pues te llevas los ejercicios, te llevas unas infografías, te llevas una lista de chequeo para ver cómo está tu salud mental con respecto a toda esta situación de confinamiento y te ayuda también a ver en qué lugar estás. ¿Vale? Súper. Entonces están súper invitados todos. Y tú, tu ebook maravilloso. Genial, pues mirad, una vez ya os hayáis apuntado al taller de Marte, podéis ir a mi perfil de Ninja del Tiempo y también en el enlace que hay en la descripción de la biografía, ahí podéis encontrar distintas cosas, pero una de ellas es mi ebook de los 15 hábitos para liderar tu tiempo, donde tienes mucho, hay como 45 páginas, si no recuerdo mal ahora, con contenido que te va a poder ayudar en esa planificación con los horarios, etcétera. Así que te animo a que vayas a descargarlo, que es totalmente gratuito. Y además a la gente que se lo descarga, vais a ver que al final del ebook también doy una sesión de media hora gratuita de orientación. Por si tienes alguna Genial. duda, alguna consulta, pues me puedes hacerla también. En los mismos enlaces que hay en la descripción, también vas a poder ver, como decía antes, el enlace para ir al podcast de Ninja del Tiempo. Ah, sí. Si te gusta escuchar audios cuando sales a hacer actividad, andar o correr, pues puedes hacerlo acompañado. Tienes más de 20 episodios ahora mismo
que son relacionados con la gestión del tiempo, productividad y algunos temas también de emprendedores. Genial. También les voy a dejar en la descripción de este video tu Genial. @ninja para que lo encuentres mucho más rápido, más fácil. Vale, Perfecto. entonces, antes de despedirnos, nos gustaría leerlos. ¿Cómo se van? ¿Qué se llevan? ¿Qué les provocó escucharnos? Si alguno nos quiere contar qué le ha pasado por la cabeza mientras nos estaba escuchando, de qué se dio cuenta, qué le llamó la atención. Mira, Y recuerden, sí, perdón, Mónica estaba riendo porque decía comerse el sapo de primer plato, que es lo que decía yo antes de hacer las cosas, hacerlo a primera hora, ¿no? Y Comer el mm, sapo es un libro de Brian Tracy, que lo tengo aquí. Siempre, yo tengo los libros siempre a mano. Es este libro que está muy bien para priorizar. Y este libro habla de... Hay sapos que son aquellas cosas, aquellas tareas como más grandes, que nos consumen más energía, que sabemos que están ahí, pues comerla cuanto antes y así ya te vas a lo siguiente, que es como más fácil, ¿no? Y bueno, ha sido un buen aporte y además así, con un poquito de humor, que decía, comerlo a primera hora de la mañana. claro, claro, porque es que si no vamos a tener siempre excusas para después. Y recuerden que en el canal del Congreso, aquí en el canal del Congreso, tienen otros vídeos de otros directos que hemos hecho, tienen contenidos, están las redes de todos los panelistas Uh del -huh. Congreso para que los sigan explorando. Quienes no se hayan dado de alta al grupo privado de Telegram también pueden hacerlo, tanto del Congreso como el mío, como el de Josep. Así que están todos súper bienvenidos. Claro que sí. Es decir, si no transformas tus hábitos es porque decides no hacerlo. Porque con todos los recursos que tienes a la mano, con todo el contenido de valor que te aportamos, pues eh, puedes iniciar ya mismo como la chica que estuvo hablando contigo. Muy bien, un abrazo Genial. para todos. Un Muchas saludo, gracias por agradecer haber a la estado atención de aquí. todos los que estáis ahora en directo y también quien nos ve después en diferido. Sí, también lo voy a colgar en mi canal de YouTube, así que por ahí Qué bueno. nos verán. Un Muy bien, abrazo a gracias todos. Marcela. Gracias, Josep. Chao. Adeu. Ahí.